Hola, soy Sara de la Cruz Chey de Cibarra y voy a presentarles la unidad 2 de la materia, propiedades de la materia, y se llama propiedades y leyes en los fluidos. El contenido que vamos a ver es el concepto de fluidos, propiedades de los fluidos, algunas cuestiones de hidrostática como presión, ley de Pascal, presión hidrostática y principio de Arquímedes, y algunas cuestiones de hidrodinámica como la ecuación de continuidad y el principio de Bernoulli. ¿Qué es un fluido? Son los líquidos y los gases porque tienen la capacidad de fluir debido a la movilidad de las partículas que las constituyen. Sus moléculas tienen poca fuerza de atracción entre ellas. Como ejemplos tenemos el aceite, el agua o el aire. Los dos se adaptan a los contornos de los recipientes en que se colocan y no soportan fuerzas que tiendan a desplazar unas porciones suyas en relación con otras. Entre sus porciones no surgen fuerzas de atracción estático. Esto explica por qué la superficie libre de un líquido siempre es horizontal lejos de la pared del recipiente. Las fuerzas ejercidas por un fluido sobre los cuerpos con los que entran en contacto son siempre perpendiculares a la superficie de estos en todos los puntos. Esto explica además por qué los líquidos se adaptan al contorno del recipiente. Puesto que entre las porciones del líquido no surge rozamiento estático, ninguna parte de su superficie puede estar inclinada. Algunas de las propiedades de los fluidos que vamos a ver son presión, tensión superficial, viscosidad, entre otras. La viscosidad es la propiedad que se origina por el rozamiento de unas partículas con otras cuando un líquido fluye. Por tal motivo, la viscosidad se puede definir como una medida de la resistencia que opone un líquido a fluir. La tensión superficial hace que la superficie libre de un líquido se comporte como una finísima membrana elástica. Este fenómeno se presenta debido a la atracción entre las moléculas del líquido cuando se coloca un líquido en un recipiente. Las moléculas inferiores se atraen entre sí en todas direcciones por fuerzas iguales que se contrarrestan unas con otras, pero las moléculas de la superficie libre del líquido solo son atraídas por las inferiores y laterales más cercanas. Por tanto, la resultante de las fuerzas de atracción ejercidas por las moléculas próximas a una de las superficies se dirige hacia el inferior del líquido, lo cual da origen a la tensión superficial. La cohesión es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. Por la fuerza de cohesión, si se juntan dos gotas de agua, forman una sola gota. Lo mismo sucede con las gotas de mercurio. Adherencia es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de sustancias diferentes en contacto. Comúnmente las sustancias líquidas se adhieren a los cuerpos sólidos. Capilaridad se presenta cuando hay contacto entre un líquido y una pared sólida, especialmente si son tubos muy delgados, casi del diámetro de un cabello, llamados capilares. Incompresibilidad. Los líquidos se consideran prácticamente incompresibles. No sucede así con los gases, que como ya sabemos pueden comprimirse con facilidad debido a la separación existente entre sus moléculas y son expansibles, por lo cual su volumen no es constante. Vamos a hablar de la mecánica de fluidos. Es la hidráulica, la parte de la física que estudia la mecánica de los líquidos. Su estudio es importante porque nos permite analizar las leyes que rigen el movimiento de los líquidos y las técnicas para el mejor aprovechamiento de las aguas. También mediante el cálculo matemático, el diseño de modelos a pequeña escala y la experimentación con ellos determinan las características de construcción que deben tener presas, puertos, canales, tuberías y máquinas hidráulicas como el gato y la prensa. Se dividen en dos partes, la hidrostática y la hidrodinámica. La hidrostática pues es la que estudia los fluidos en reposo y la hidrodinámica la que estudia los fluidos en movimiento. Vamos a iniciar con la hidrostática, los fluidos en reposo. Aquí vamos a ver el concepto de presión y vamos a ver el principio de Arquímedes y principio de Pascal. La presión es la magnitud que caracteriza la fuerza distribuida sobre determinada superficie, ejercida perpendicularmente a ella. Cuanto mayor sea la fuerza y menor el área en que se distribuye, mayor será la presión y a la inversa. Si la fuerza está uniformemente distribuida, entonces la presión se calcula como el cociente entre la fuerza y el área. Matemáticamente, presión es igual a fuerza entre área. La unidad en el sistema internacional es un newton sobre metro cuadrado que se llama Pascal, en honor a Blaise Pascal.
Y como esta es una cantidad pequeña, usualmente se utiliza la atmósfera, que es igual a 100.300 pascales. La ley de Pascal. La presión ejercida sobre un fluido encerrado se transmite íntegramente en todas direcciones y a todos sus puntos. La ley de Pascal es aprovechada en mecanismos como el elevador hidráulico y la prensa hidráulica. En forma matemática tenemos esta expresión. Fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2, lo que significa que la presión 1 es igual a la presión 2. También es común utilizar la ecuación fuerza mayor entre área mayor es igual a fuerza menor entre área menor. Aquí tenemos un ejemplo sencillo en el que vamos a aplicar la ley de Pascal. Dice, ¿qué magnitud de fuerza se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 100 centímetros cuadrados, cuando en el émbolo menor de área igual a 15 centímetros cuadrados se aplica una fuerza cuya magnitud es de 200 newtons? Determinando los datos, tenemos que la fuerza mayor es la incógnita. Conocemos el área mayor, son 100 centímetros cuadrados, el área menor, 15 centímetros cuadrados, y la fuerza menor, 200 newtons. A partir de la ley de Pascal, despejamos la fuerza mayor. Como el área mayor estamos dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto, nos queda fuerza mayor es igual a fuerza menor por área mayor entre área menor. Como vemos, las unidades de área no están en el sistema internacional, pero no nos van a afectar porque al sustituir valores observamos que se van a eliminar. Y al hacer los cálculos obtenemos un valor de fuerza mayor igual a 1333.33 newton. La presión hidrostática es aquella que origina todo líquido en todos los puntos del líquido y las paredes del recipiente que lo contiene. Esto se debe a la fuerza que el peso de las moléculas ejerce sobre un área determinada. La presión aumenta conforme sea mayor la profundidad y solo es nula en la superficie libre del líquido. Matemáticamente es presión hidrostática igual a densidad por gravedad por altura o profundidad. Y estas son las unidades en el sistema internacional. Tenemos un ejemplo para aplicar la fórmula de presión hidrostática. Dice, calcula la profundidad a la que se encuentra sumergido un submarino en el mar cuando soporta una presión hidrostática de 8 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. La densidad del agua de mar es de 1020 kilogramos sobre metro cúbico. Los datos que tenemos, pues vemos que la incógnita es la profundidad o altura. La presión hidrostática es 8 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. La densidad del agua es 1020 kilogramos sobre metro cúbico. Y a partir de la fórmula de presión hidrostática despejamos la profundidad o altura. Como densidad y gravedad están multiplicando, pasan dividiendo. Nos queda altura es igual a presión hidrostática entre densidad por gravedad. Sustituimos valores y encontramos un resultado de 800 metros. El principio de Arquímedes dice que la fuerza de empuje ejercida sobre un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido es numéricamente igual al peso de la porción del fluido desplazada por el cuerpo. Matemáticamente, fuerza de empuje es igual a densidad por volumen por aceleración de la gravedad, donde densidad es la densidad del fluido y V es el volumen desalojado por el cuerpo que coincide con su parte sumergida. La presión sobre un cuerpo en un fluido es mayor cerca de la porción inferior que en la parte superior. Esto es lo que determina la fuerza de empuje. Ahora vamos a iniciar con la parte de hidrodinámica o fluidos en movimiento. Tenemos dos tipos de movimiento de fluidos, flujo turbulento y flujo laminar. El flujo turbulento son los remolinos, como en los rápidos de los ríos, y el flujo laminar es un flujo estable en capas en forma de láminas. Vamos a profundizar un poquito más en el flujo laminar. Son flujos de líquidos y gases regulares y estables cuyas características no cambian con el tiempo. Más aún, el movimiento de los fluidos será tan simple que sus porciones solo se trasladan, no rotan. En estos casos, las porciones describen trayectorias bien definidas llamadas líneas de corriente y el flujo se denomina laminar porque parece formar capas o láminas. En la ecuación de continuidad
Puede expresarse en palabras diciendo que la rapidez del flujo de volumen en una tubería es la misma a lo largo de toda ella, independientemente de su sección transversal. Matemáticamente, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, lo que significa que la relación área por velocidad va a ser constante. Esto puede aplicarse en una tubería donde tenga un estrechamiento. La ecuación de Bernoulli. Este enunciado se enfoca en probar el comportamiento de un fluido que circula en una línea de corriente. Se establece que el fluido ideal no posee ningún tipo de viscosidad y no está sometido a fricción. Asimismo, al encontrarse en circulación dentro de un conducto cerrado, si se cumplen estas características, su energía permanecerá constante. La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres energías, de tres componentes, que son la energía cinética, que hace referencia a la velocidad que posee un fluido, la energía potencial, que hace referencia a la altitud que posee el fluido, y la energía de presión, que equivale a la energía de un fluido resultado de la presión a la que está sometido. A través del enunciado de la fórmula se establece que la suma de estas tres energías es constante, por lo que si una varía, debe existir un cambio en alguna de las otras para mantener la constancia. De manera matemática tenemos estas dos expresiones para el principio de Bernoulli. Presión 1 menos presión 2 es igual a un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Y también presión 1 más un medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado es igual a presión 2 más un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado. Las aplicaciones del principio de Bernoulli son en chimeneas, tuberías, sustentación de aviones, carburador de automóvil, movimiento de una pelota o balón con efecto, el teorema de Torricelli, el tubo de Pitot y el tubo de Venturi. En las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento sobre la boca de una chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. En consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor. Respecto a la sustentación de aviones, los aviones tienen la parte superior del ala más curvada que la parte inferior. Esto causa que la masa superior de aire, al aumentar su velocidad, disminuya su presión, creando así una succión que ayuda a sustentar la aeronave. Inclinando estas hacia arriba, puede aumentarse la diferencia de velocidades entre la parte superior y la inferior, y con esto la diferencia de presión y la fuerza ascensional sobre ellas, la cual durante el despegue llega a superar el peso del avión. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.